En estos días, en Washington, ha tenido lugar un foro organizado por el Banco Mundial y por el diario El País de Madrid acerca de los desafíos de la clase media en América Latina. Y nadie mejor para hablar de ese tema que el secretario general iberoamericano, quien fuera presidente por 17 años del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, con sede en esta ciudad, el señor Enrique Iglesias. Señor Iglesias, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, encantado de saludarlo. Señor Iglesias, este foro del Banco Mundial y el diario El País trataba sobre los retos de la clase media, sobre qué hacer con la clase media en América Latina. ¿Qué es la clase media? ¿Qué es ser de clase media? Es una buena pregunta y no crea que la respuesta es fácil, ¿no? Porque no la han dado ni los sociólogos ni los economistas, cada uno tiene su criterio para hablar de quién es de clase media. Eh, para los sociólogos le dirían que le preguntaría qué grado de educación tiene, le preguntaría dónde trabaja. Para un economista le preguntaría cuánto gana usted, gana menos de $10 por día, gana más de $10 por día. Le preguntaría qué tipo de actividad realiza normalmente fuera de su trabajo, en fin, le trataría de encontrar perfiles económicos a su visión. Y un psicólogo le preguntaría, bueno, ¿cuáles son sus ambiciones? ¿Cuáles son sus creencias? A qué aspira usted? Y seguramente habría alguien que le diría, bueno, usted va al shopping todos los sábados, compra en el shopping. Y todos esos serían de repente parte de gente de la clase media. Yo creo que todos sabemos más o menos de qué estamos hablando. Cuando vamos a definir nos encontramos con distintos tipos, pero lo cierto es que yo creo que el que sabía esto muy bien era Aristóteles, ¿no? Que dijo que, bueno, miren, en todas las veces hay una clase alta que detenta el poder y una clase baja que es muy pobre y otro que queda en el medio. Esa es la clase Esa es media. la clase media. En los últimos 10 años, según informes muy confiables, 70 millones de personas salieron de la pobreza en América Exacto. Latina. Hoy en día el 32% de los habitantes de América Latina están en la clase media y llega a hablarse incluso de que la clase media tiene hoy en día más gente que la clase baja, Es que la cierto. gente realmente pobre. Pero a pesar de esos avances en América Latina, hay un problema y es que la gente de la clase media demanda más cosas, mejores servicios de salud, más líneas telefónicas, más electricidad, más empleo. Al parecer ese reto no lo han podido satisfacer los gobiernos. Y la gran pregunta, por supuesto, es ¿qué hacer? ¿Cómo se resuelve ese problema? Claro, eso es lo que estamos viendo hoy en las calles de nuestras ciudades y de las ciudades europeas también y quizás fuera de Europa también. Es decir, la gente empieza, una vez que llega a un cierto nivel de consumo, empieza a reclamar otras cosas más. Primero empieza a reclamar que de alguna manera los servicios tengan calidad de servicios. Por ejemplo, uno de los temas que más preocupa hoy a la clase media es todo el tiempo que invierten en desplazarse si los servicios de transporte urbano son lentos y defectuosos. Y hay gente que se pasa 2 horas en llegar a la casa, en llegar de la casa al trabajo y otros tanto para volver. Entonces la gente comienza a pedir calidad de crecimiento. Además, hay otra cosa que también ha movido un poco a la gente, y es esto. Eh, Mucho del fenómeno clase media viene unido al fenómeno del consumo. ¿eh? La clase media consume, y consume cosas que forman parte del bienestar de la sociedad moderna y también ayudan a un cierto estatus. Tener auto es estatus. Y poder ir a Europa, pues también es estatus. Y de alguna manera el poder tener cierto tipo de tenis con de cierta marca es estatus. Todo eso genera una demanda en la sociedad y muchas veces esa demanda se alimenta con deuda. La gente se endeuda con tarjetas de crédito y que después hay que pagar. Y llega el momento donde usted tiene 50, 60% del sueldo a fin de mes comprometido con lo que pagó por la computadora, por la televisor. Entonces, eso genera una cierta insatisfacción en la gente. Y eso es lo que yo creo que alimentar todo eso pues no es fácil y la gente pide mayor calidad de los servicios y pide al mismo tiempo
más recursos como para poder hacer frente a ese gran aumento que ha tenido en la capacidad de consumo, que lo debe. Entonces eso genera insatisfacción e infelicidad. En los últimos tiempos ha habido protestas sociales en distintos países Sí. latinoamericanos. En Colombia, por ejemplo, algún sector de los campesinos, pero también de los agricultores. En el Brasil ha habido manifestaciones de descontento. ¿Qué países de América Latina en los últimos 10 o 20 años han satisfecho de una mejor forma las necesidades y las demandas de la clase media? ¿Y por qué? Yo le diría que a la pregunta suya yo le voy a decir que ninguno, es decir, porque ningún país ha alcanzado el grado de desarrollo y de bienestar que todo el mundo quisiera tener. Hay países que lo han hecho más y que lo han hecho menos, pero por ejemplo, un país que ha hecho cosas tan importantes como Chile, por ejemplo, que es uno de los modelos que uno puede exhibir hoy de buena conducción macroeconómica y de progreso y de crecimiento acelerado, y sin embargo ha tenido estas expresiones estudiantiles en busca de la calidad de la educación. Esto es interesante porque la gente viene encontrando algo que es un poco lo siguiente: ya no alcanza con cualquier educación. Hay que tener cierto tipo de educación de cierta calidad para poder competir en un mundo que además elige a aquellos que vienen de tal colegio con tal grado de formación, y eso hace que la gente se preocupe por ganar más conocimiento. Ya no alcanza con tener el certificado de que uno fue al liceo. Hay que tener más cosas, y eso es lo que hace que la gente aspire al nivel de educación de calidad para poder realmente competir en el mundo que viene. La gente se da cuenta que esa mayor calidad le rinde luego el nivel de salario. Entonces hay una especie de ansiedad por mejorar y por poder tener acceso a una educación universal de calidad. Y esos son los temas que realmente preocupan y que yo le diría que es bastante... Yo no me acuerdo en la época nuestra, cuando éramos estudiantes, salíamos a protestar y protestamos porque queríamos tener más presupuesto para la universidad o porque queríamos tener más independencia en la conducción universitaria, en fin. Pero manifestar para pedir mayor calidad ni se nos hubiera ocurrido. Este es un fenómeno de la sociedad moderna, sociedades que avanzan y comienzan a ingresar en áreas más sofisticadas de la demanda, donde realmente tener una educación de calidad es importante. Y lo que no se puede aceptar fácilmente por la gran masa es que solamente la gente pudiente, que puede mandar a los hijos a centros conocidos y prestigiosos, o los puede mandar al exterior, tengan esa posibilidad. Y eso hace que de alguna manera aspiren a tenerlo a través de este mecanismo de aspirar a una educación universal y de mayor calidad. Señora Iglesias, quien lo sucedió a usted en la presidencia del BID fue el colombiano Luis Alberto Moreno. Y él, en un libro que escribió recientemente y en muchos discursos, ha llamado esta década, básicamente lo que va del año 2010 al 2020, la década de América Latina. Por supuesto, ha dicho que es una década muy favorable y muy positiva para la región. Sin embargo, hace muy pocos días, 3 o 4, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la economía latinoamericana en este año 2013 crecerá menos de lo previsto, 3 o 4 décimas menos de lo previsto. ¿Se le fue la mano en optimismo a Luis Alberto Moreno? ¿Se les ha ido la mano a los economistas que anunciaron eso? No, mire, yo creo que ha hecho bien el presidente Moreno en estimular momentos en donde realmente América Latina hizo muchas cosas bien. Es decir, la década pasada fue una década donde nos fue muy bien desde el punto de vista del comercio internacional, porque apareció China comprando y levantó los precios de todos los productos básicos, y eso nos facilitó mucho las cosas. Pero también es cierto que América Latina administró bien la macroeconomía, aprendimos con muchos errores a manejar la macroeconomía mucho mejor. No ha sido solo un mérito de afuera, sino también de adentro. Vencimos la inflación, bajamos la pobreza, y aparenta todo como que estamos realmente en un camino bastante promisorio. Creo que eso continúa, pero no estamos solos, estamos en un clima internacional y lo que pase afuera nos influye inevitablemente. Y eso, desde luego, nadie esperaba la crisis del 2007-2008 o el tema de Lehman Brothers. Vivimos en un mundo interconectado, y yo le diría más. Yo que he estado muchos años en este tipo de actividades, nunca tuve tan clara el contagio, cómo el contagio internacional nos ha afectado. Entonces todo eso condiciona el hecho de que aquel éxito durara o no más tiempo de lo necesario. Yo creo que América Latina ha hecho cosas importantes, creo que está en mucho mejor condición que estaba, pero
no llegamos a la tierra prometida, tenemos que todavía hacer muchas cosas, pero hoy estamos en mejor capacidad que nunca para hacerlo. Por ejemplo, ¿cuándo íbamos a tener nosotros 750.000 millones de dólares de reservas en América Latina? Y hoy los tenemos. Entonces, como le digo, yo creo que es importante, además en esos cargos hay que estimular a la región. Pero la realidad es que la región no está sola, depende mucho también de lo que pase afuera. A propósito de entorno internacional, aquí en Estados Unidos en los últimos días ha estado cerrado parcialmente el Sí. gobierno federal, cosa que no pasa prácticamente en ningún país latinoamericano. Suena un poco vergonzoso, la verdad, por una parte. Y por otra parte, no han llegado a un acuerdo en la oposición republicana con la Casa Blanca del presidente Barack Obama para aumentar el techo de la deuda de este país y el límite para hacerlo es el 17 de octubre. Si se aumenta el techo de la deuda, Estados Unidos puede endeudarse hasta por 16,7 billones de dólares, es decir, millones de dólares en español. ¿Qué podría pasar en caso de que no se alcance un acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos que controlan la Cámara de Representantes en las economías latinoamericanas? Nadie lo sabe muy bien, ni nadie le podría dar a usted una respuesta muy clara de qué pasaría. Lo más probable es que hubiera problemas con el crédito internacional, lo más probable es que tuviéramos impacto sobre las tasas de interés, y afectarían los mercados cambiarios. ¿En qué proporción, en qué dimensión? Yo creo que nadie le podría decir exactamente, porque nunca hemos tenido una situación similar, sería inédita. Lo que le diría que no es bueno. No es bueno porque eso ya no está, deprimiría las bolsas, deprimiría el crecimiento en que empezó a funcionar la economía de los Estados Unidos y habría, por tanto, una zancadilla al progreso de la región y al progreso del mundo. Yo creo que sería una cosa muy lamentable y, como usted dice, nadie lo entiende. A veces me preguntan a usted qué piensa en ello, no sé, yo no puedo entender cómo el país líder del mundo en materia económica y política, de cierta manera, no se ponga de acuerdo en resolver ese tema. Es bastante difícil de entender. Finalmente, el próximo día 18 de octubre y el 19 también en Ciudad de Panamá tendrá lugar una nueva cumbre iberoamericana. Usted siempre es uno de los protagonistas de estas reuniones. ¿Sirven esas cumbres para algo? Mire, yo creo que es importante, va a ser la cumbre número 23 que se realiza. ¿No le llama la atención de que 22 países que comparten historia, lenguas y tradiciones, pero nada más, aquí no hay ningún tratado comercial que nos una? Hay movimientos de inversiones, movimientos de gente, que se ha mantenido todos los años 23 cumbres, casi cuarto siglo. Yo creo que eso, ¿qué quiere decir? Hay una realidad iberoamericana. Mire, antes de que se crearan las cumbres, hay más de 1000 instituciones que se llaman iberoamericanas, de todo tipo, de gente, porque de alguna manera este es un tronco común, es el gran mestizaje, es el encuentro cultural de los encuentros uno de los encuentros más ricos de la historia, con un pasado con problemas, porque nosotros hemos hecho una guerra de la independencia y conocemos lo que fue el coloniaje, de manera que no es que no fue un camino de rosa, fue un camino, pero existe una realidad humana muy vinculada en esta región y yo le diría, existe una cosa mucho más importante, no existe ninguna otra región de países que tenga tanta cultura compartida. Para mí lo cultural es lo más importante de Iberoamérica, que parte de las dos lenguas dominantes y ese gran mestizaje que es hoy América Latina. Entonces, eso existe, es una realidad. Entonces, fomentar eso con instrumentos que permitan descubrir dentro de esa realidad social, económica e histórica, descubrir qué se puede hacer juntos para beneficiarnos todos es muy importante. Me parece a mí. Es decir, se justifica. ¿Sustituye esto a alguna otra cosa? No. ¿Compite esto con CELAC o con la OEA? No. Es decir, es encontrar a partir de esas tradiciones algo que hacer. Ya hay, como es importante decir que este tipo de esfuerzo no es aislado. Existió el Commonwealth británico en torno a la lengua inglesa, existe la francofonía en torno a la lengua francesa y existe la lusofonía en la lengua portuguesa. Nosotros somos el cuarto grupo que tiene ese tipo de unidad. Yo creo que vale la pena trabajar, ver qué se puede hacer en lo económico. Hay muchas cosas que España es un gran inversionista en este momento en América Latina. ¿Y por qué no podría ser América Latina un gran inversionista en empresas españolas?
se están invirtiendo hoy en día las multilatinas en todas partes del mundo y ya hay empresas. ¿Por qué no podemos hacer industrias culturales conjuntas? ¿Por qué no podemos seguir potenciando las experiencias sociales que tenemos en todo nuestro país? En fin, yo creo que esto es una experiencia que vale la pena mantener. Hemos tenido un gran líder que ha sido el rey de España, un hombre que es muy iberoamericano, muy latinoamericano, y por tanto yo espero que, a mí me tocó trabajar estos 8 años de creación de la Secretaría, yo espero que siga, porque vale la pena.